de veces que yo soñaba que me iba de vacaciones. Ahora, sin embargo, por defender mis derechos, ni siquiera tengo trabajo. La nuestra es una lucha colectiva. Hagamos visible a las invisibles. 8 de marzo, Día de las Mujeres. Radio Televisión Canaria. La delicia de la mermelada de higos natural, sin conservantes. Nuestros aliños para ensaladas. El licor digestivo, natural, macerado aquí, en nuestra casa. El joven expreso de higos, la joya de la gastronomía canaria. Higos de Fasnia, en tiendas gourmet y especializadas. Tarde o temprano, Tomás Galván y Marlene Meneses. Tarde o temprano, ahora lo bueno empieza. Tarde o temprano. 4:05 de la tarde de este viernes 1 de marzo, 616-486-754, el teléfono de WhatsApp de la radio. A esta hora nos gusta mucho, ya lo saben, merendar. La merienda. Este viernes se viene a merendar aquí a la tarde el escritor Alejandro Palomas, porque además mañana tiene una cita en el Teatro Leal de La Laguna con una obra que además pues nos va a ayudar mucho a desentrañarla. Dicen Las Madres, con la que llega mañana a las 8:30 al Teatro Leal, y hoy se viene a Tarde o Temprano. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué Un tal placer. la llegada por Canarias? Bien, muy bien. Siempre. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Y espero que no sea la última. No, llevo mucho tiempo viniendo. Alejandro, esta sección se llama La Merienda, y antes de entrar en materia siempre con nuestros invitados, nos gusta curiosear, saber si meriendan, y en el caso de que digan que sí, que suelen merendar. Meriendo, siempre. Meriendo porque no como normalmente. Entonces para mí es una comida importante, pero meriendo fruta. Normalmente fruta, y si no, igual cuelo algo de chocolate, porque soy muy adicto al chocolate. ¿Y lo de no comer a mediodía? Pues lo de no comer a mediodía no me lo preguntes, porque todavía no lo entiendo. Porque no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas de no comer a soy mediodía? de esas personas que no me gusta mucho comer. Entonces no me acuerdo, voy dejando pasar, y como trabajo solo, trabajo en casa normalmente, no hay nadie y estoy en el campo y no tengo referentes horarios, pues llega un momento que digo, hostia, ahora tengo hambre y son las 5, entonces meriendo. Hay gente, ¿he escuchado alguna vez a alguna persona decir, bueno, si hubiera una pastilla con la que yo pudiera estar comido, Eso soy yo. ese serías tú también, ¿no? Totalmente. Siempre lo he dicho, lo digo desde que tenía 15 años. A mí me das una pastilla con todas las vitaminas, los minerales, el calcio, el fósforo y todas las mandangas y yo soy feliz. Pero y para esa gente que dice, además yo me incluyo entre ellos, y el placer de comer, de la comida, de los sabores, ¿tú esto no lo vives así entonces? A mí me pasa con el chocolate, ya te lo he Ajá. dicho. Tú me das chocolate negro con avellanas o almendras y yo puedo vivir. Y feliz de la vida. Solamente de eso. O yogur. También está muy rico, ¿eh? Con cereales. Ujú. Alejandro, vamos a empezar, por ejemplo, por esa cita que tenemos mañana en el Teatro Leal de La Laguna, en Tenerife, a las 8:30, Sí. con Dicen Las Madres, que es una obra, yo no sé si digo bien decir monólogo, pero bueno, es una obra en la que intervienes tú, por supuesto, Ujú. y en la que de alguna forma homenajeas a las madres en general y a la tuya en particular. La tuya falleció ya hace unos años. Sí, falleció pues hará 3 años el 11 de marzo. Sí, es un monólogo, es así. Es un monólogo que parte de un poemario y es un repaso a mi vida con ella. Y es un monólogo que parte del momento en el que ella muere, no en mis brazos, pero yo estoy sentado con ella en la cama y ella murió de un cáncer y murió en casa, con lo cual a partir de ahí yo me pongo a escribir este poemario y a la vez empiezo a pensar en cómo hacerlo para llevarlo a un escenario, para estar encima de un escenario y compartirlo, porque ese es un momento que nos pasa a muchos, por el que pasamos muchos y muchas, pero del que se habla muy poquito, el de la orfandad. ¿Cómo se recibe ese sentimiento de la orfandad de adulto, cuando pierde a su madre, cuando pierde a una figura importante de su vida? Es verdad que convivimos con la muerte,
y todos sabemos que va a llegar, pero cuando ocurre, ahí no cabe la teoría. No cabe, no. La teoría, ¿sabes qué pasa? Que es que lo de convivimos con la muerte es un poco mentira, porque todo está diseñado para distraernos de eso. Pero llega un momento en que, bueno, por edad, afortunadamente, por ley natural, pues te toca verlo y te toca tocarlo. O sea, de repente tu madre está y de repente tu madre ha dejado de respirar. Y eso es un momento impresionante, porque te das cuenta de que a partir de entonces no tienes ningún referente, no hay un faro ahí encima, ni para lo bueno ni para lo malo, no existe. Y eres tú el responsable, el único responsable de tu vida. Y llega el momento del duelo, llega el momento de preguntarte cosas y llega el momento de una libertad absoluta, pero se abre un desierto y tienes que cruzar ese desierto. ¿Y cómo se cruza ese desierto? Cuando de nuevo la teoría no cabe. Pues cada uno lo cruza como puede. Hay momentos en que quieres bajarte del camino, hay momentos en que quieres volver atrás, hay momentos en que gritas y aúllas en tu casa pensando ¿por qué no está aquí? ¿Cómo es posible que no exista mi madre? ¿Cómo es posible que después de 52 años de repente no está? Entonces la buscas mucho, ¿sabes? Como esos vídeos en los que aparece un cachorrito de gato que va buscando su madre ciego. Pues igual, eres como un cachorrito ciego que va buscando a la madre, pero la madre no existe más. Entonces a partir de ahí pues tienes que reinventarte. Y cuesta muchísimo. Y la palabra llega, la palabra está, y además para una persona como tú, Alejandro, eres traductor, eres escritor, premio Nadal en el 2018. Uh-huh. ¿Uno se queda sin palabras ante el dolor? Yo tengo la suerte de que no me quedo sin palabras. A mí el dolor me genera mucho vocabulario, pero, a ver, te genera mucho vocabulario para hacer ruido, porque el dolor de ese dolor, en primer lugar, es un dolor desconocido, es imposible. Yo recuerdo que yo iba preguntando, cuando mi madre agonizaba, yo preguntaba a todo el mundo, ¿y tú, tu madre ha muerto? ¿Y cómo es después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo lo sentiste? Hasta que al final una mujer muy mayor me dijo, Alejandro, deja de preguntar eso, porque ese dolor, no hay nadie que te vaya a describir cómo es ese dolor objetivamente. Lo vas a vivir, tú lo vas a descubrir, te vas a descubrir en un dolor que no has sentido nunca hasta entonces. Y es así, es el descubrimiento de un dolor nuevo y es muy, muy, muy extraño. Un dolor profundo y extraño, Alejandro, y sin embargo, socialmente, el propio sistema hace que quienes estén trabajando en una empresa tengan 2 días para gestionar quizá uno de los dolores más grandes, ¿no?, que una persona puede sentir, porque luego tienes que incorporarte. Ya, sobre todo porque, a ver, está esa cosa de si se te muere tu madre a los 50 o a los 40, y tú dices, hostia, si me ha muerto mi madre, lo primero que te preguntan es, lo siento, ¿qué edad tenía? Entonces, si tú dices 70, te dicen, bueno, o 80. Si te dices 70, te dicen, bueno, qué joven. Si dices 80, qué joven, imagínate con 70. Si dices 80, te dicen, bueno, como queriendo decir, bueno, pues ya está, tío. O sea, no me llores, ¿sabes? Que ya tienes una edad, o sea, recupérate pronto porque es ley de vida. Pero es totalmente al revés. Si tú has compartido 50 años de amor con alguien, el tiempo de duelo tiene que ser más, porque tienes más tiempo que recuperar. O sea, hay una ausencia mucho más larga. Pero eso no... Es que las empresas... Es que el nombre de empresa ya es horrible. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Todo está mal. A partir de llamar algo empresa, ya todo lo que sigue está mal. Pero socialmente también, qué insensibles, ¿no? Cuando lo tenemos muy asumido esto de preguntar la edad y de asumir, sí, bueno, ya era muy mayor, ya había vivido mucho. Exacto. Que es otra frase terrorífica, ¿no? Porque como de alguna forma restar valor al dolor en estas frases. Cuando en el proceso de escribir, de ahondar también, entiendo, Alejandro, en muchas de esas vivencias, de esos recuerdos, desbloquear también algunos recuerdos, ¿el dolor se reubica? ¿Después de estos años el dolor se va reubicando? Sí, el dolor se reubica. O te reubicas tú más que el dolor. No lo sé. Es que, fíjate, venía preguntándomelo en el avión, eso que acabas de preguntarme. Donde
hace 3 años, parece que haya pasado nada, 2 meses. Yo sigo hablando con ella, sigo pensando que quiero estar con ella. En realidad lo que más quisiera yo es estar con ella, no estar vivo, sino estar con ella. Pero estar con ella quiere decir morirte. Entonces, bueno, pues tienes esa disyuntiva. Y esa es la disyuntiva con la que yo vivo. A veces estoy pensando en mi casa y pienso, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para volver a aquello? ¿Cómo puedo volver a aquello? La única forma de volver a aquello es quitándome la vida. Es así. Entonces yo lo pienso a veces. ¿Te lo has planteado? Sí, muchas veces. Sí. Me lo planteo desde joven, desde que era adolescente, porque yo fui un niño muy sufrido, fui un niño violado, fui un niño abusado, fui un niño que ha pasado mucho. Entonces, bueno, eso es lo que tiene, eso es la rémora que te deja haber tenido una infancia muy, muy, muy triste. Con lo cual yo convivo mucho con la muerte. Para mí la idea de morir y la idea de desaparecer y de quitarme la vida no es algo dramático, es algo con lo que yo convivo a diario. Y en este caso tengo el aliciente de que yo entiendo que va a estar ella esperándome, porque pobre de ella que no esté esperando, si encima me quito la vida por ella. Es así. Alejandro, lo acabas de mencionar, tú con 8 años fuiste víctima de abusos sexuales en el entorno de la iglesia, en un colegio católico, en La Salle. Sí. Lo contaste en un libro en el año 2022. Hacerlo público, no sé hasta qué punto fue liberador, pero a partir de ahí muchos se sumaron, otras víctimas que convivían con el silencio del abuso, que se sumaba evidentemente a una infancia robada. ¿Cómo se gestiona, cómo te relacionas con ese dolor? Antes decías que con la muerte de tu madre, bueno, el dolor, o tú te reubicas. No sé si con esos años después de aquellos abusos por parte de un sacerdote, ese dolor se puede reubicar de alguna manera. Pues mira, habrá mucha gente que te dirá que sí. Es una cicatriz, es como si tienes o pares por cesárea que te dejan esa cicatriz. Pues yo tengo esa cicatriz con la que convivo. Y bueno, te deja secuelas a nivel sexual, te deja secuelas a nivel emocional, a nivel relacional, en la forma en la que te vinculas con el resto del mundo, con tus semejantes, contigo mismo. Hay muchas secuelas que vas descubriendo además con el tiempo. Y no es tanto dolor, yo no tengo dolor, yo tengo cicatriz, ya no me duele nada. Hay cosas en las que hay como quesitos de la gran esfera de mi vida en las que ya no puedo entrar porque eso los cerró. Entonces me he quedado sin. Ese es mi problema, que me he quedado sin. La conciencia del niño que fue abusado, ¿cuándo la tienes, Alejandro? ¿Cuándo llega ese momento en el que dices o comprendes lo que ha ocurrido y el impacto que tiene? ¿Hay algún momento claro en ese un punto de inflexión? Mientras estás siendo abusado, lo sabes. Yo desde el minuto 1 sabes que estás siendo abusado, porque además hay un diálogo con el abusador, en mi caso. Con lo cual hay una interacción no solamente física, sino que además existe como un abuso verbal. Hay 1000 millones de tipos de abuso que se juntan ahí. Con lo cual yo soy muy consciente. Además era un niño como muy precoz para muchas cosas, y yo sabía perfectamente que lo que estaba viviendo era un abuso, era una violación, era todo eso. De la misma forma que sabía que entendía que el culpable era yo. Ese era el gran problema. Esa ha sido una de las grandes cicatrices, que yo me siento culpable por todo lo que vivo. Cualquier cosa que pasa, el primer culpable de lo que pasa soy yo, y a partir de ahí tengo que corregirme siempre, pero por defecto soy culpable de todo. En el año 2022, hiciste público ese libro, se hace público para toda la sociedad, pero antes ¿habías guardado silencio para todo el mundo? ¿Tu entorno sabía, por ejemplo, esa realidad, ese horror que viviste? ¿O también se enteraron un poco por esa publicación? No, lo sabían mis padres y lo sabían mis hermanas y nadie más. No, nunca lo supieron ni mis parejas ni nadie, no lo supo nadie más. Y cuando lo hiciste público, esa oleada de reacciones, Alejandro, ¿cómo fue y qué impacto tienen de alguna manera? Porque entiendo que hay muy buenas intenciones también de muchas personas, los propios medios de comunicación a veces no hacemos las cosas como deberíamos, ni
ni recordamos que hay una persona delante de nosotros. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo lo hice público, primero yo no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo muchísima repercusión y entonces viví como 2 meses de locura y me sentí bueno, pues como cuando te conviertes en una noticia. De hecho, te conviertes en noticia, no te conviertes en Alejandro que tiene una narrativa y que es una persona que le pasa algo y lo cuenta. Entonces, fui noticia hasta que estalló la guerra de Ucrania. Y a partir de ahí desaparecí y lo agradecí muchísimo porque ahí me di cuenta de lo que es ser pasto de los medios. Y los medios no tienen, es una máquina de trinchar, es tremendo. Pero no culpo a los medios. Ahora, desde esta perspectiva no los culpo porque funcionamos así, es que funcionan así. Se alimentan de esto y es el propio sistema el que funciona así. Con lo cual, siempre que oía antes quejarse a alguien como me pasó a mí, pensaba, bueno, a ver, ¿qué quieres? Bueno, pues ahora ya sé lo que es y sé que es así y va a ser siempre así. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, pasará lo mismo. No, y creo que he culpado mucho a los medios, pero es que en realidad hay muchos periodistas que tampoco pueden elegir. Es así. Son las 4:20, estamos conversando con Alejandro Palomas, que mañana llega al Teatro Leal de La Laguna con Dicen las Madres, un monólogo en el que pues aborda todas esas afectos, recuerdos, mucha historia personal también, Alejandro, pero mucho que el público podrá también sentirse conectado, ¿no? Muchas vivencias compartidas, aunque pensemos que las que vivimos cada uno son únicas e irrepetibles, pero cuando uno las pone en voz alta y las comparte, uno dice, bueno, yo es que con mi madre también me ha dicho esa frase, Claro. o aquel momento parecido o en otro lugar, pero eso también era. En todos estos meses que llevas rodando la obra, Alejandro, ¿te encuentras con muchas de esas reacciones? Sí, muchísimas. Me pasa eso mucho ya con mi obra, con mi obra de ficción. Bueno, yo hablo de lugares muy pequeñitos, ¿no? Con una madre, con un perro, con un amor. Siempre hablo desde lo muy pequeñito que se convierte en universal, y se convierte en universal porque las lectoras y los lectores lo hacen suyo. Entonces hay como un diálogo común. Pasa lo mismo aquí. Es como una traslación de mi ficción a un escenario. Yo me comparto con el público y el público sabe perfectamente de lo que estoy hablando porque están ahí. Son ellos y son ellas y lo han vivido y han vivido la relación con su madre y han vivido la orfandad y han tenido que cuidar a su madre o a su padre, han tenido que cambiar pañales, han tenido que duchar, han tenido que mentir para que no supieran que estaban enfermos. Todo eso es un lenguaje común, es condición humana, con lo cual... De hecho, esta obra, al principio, cuando yo la creé, el título era Llora todo el mundo. Y porque lo que me define a mí es, yo quiero que la gente salga llorada de mis lugares. No llorada de tristeza, porque tampoco me aporta mucho, sino llorada como de, joder, hemos encontrado un lugar donde se me entiende. Que esto es muy complicado, encontrar un lugar donde sientes que alguien realmente te entiende. Entonces yo quiero crear esa atmósfera y quiero crear ese lenguaje con el público. En ese momento, por ejemplo, si hablamos de Dicen las Madres, esta obra de la que hablamos, Alejandro, cuando acaba, cuando suenan los aplausos, cuando se cierra el telón, cuando bajas del escenario, ¿qué sensación te invade? ¿Gratitud, abandono, una mezcla también de emociones? Pues mira, es curioso porque cuando yo entro en el escenario, porque entro cuando ya la cosa está, quiero decir, no se me encuentra allí, sino que yo entro y me siento, es como si me sentara a hablar con mi madre. O sea, yo salgo de allí y tengo la sensación de que he estado hablando con ella durante 1 hora y un poco más, 1 hora 10 minutos, 15. Y hemos estado hablando como hablábamos antes, con lo cual el público se convierte en mi madre. Es muy loco, pero es así. Y el público siente eso. Entonces es una comunicación, salgo como muy pleno, muy lleno de cosas, muy agradecido sobre todo. Alejandro, escuchando tu parte de tu historia de vida, ¿qué relación tienes o cómo te relacionas con esa palabra tan manida a veces, el concepto del perdón? Ayer estaba leyendo sobre esto. No sé lo que es perdonar porque nunca me he visto en la tesitura de tener que perdonar. Quiero decir, me han pasado muchas cosas,
he sufrido muchas cosas por parte de personas que me han hecho daño, sabiendo que me estaban haciendo daño, pero nunca he sentido que tuviera que perdonar, que tuviera que... No sé, es que no sé lo que es realmente. Yo me he trabajado yo. Y he salido yo y he tenido que sobrevivir. Es que un superviviente no tiene tiempo de perdonar. Tienes que concentrar tu energía en ti y en salir adelante, en respirar, en sacar la cabeza fuera del agua y en seguir adelante. Entonces el resto pues va quedando por el camino. Y cada uno tiene que perdonarse a sí mismo. No, yo no tengo que hacer ese trabajo por los demás. Ahí sí que yo ya no tengo que trabajar. Cuando la Iglesia Católica pide perdón, a veces con la boca pequeña por los abusos cometidos por parte de sacerdotes o por parte de personas que trabajaban o representaban a la institución, no sé si preguntarte si te lo crees o más bien No. hacia dónde tendrían que ir, porque muchas veces la sensación de impunidad o de prescripción de según qué delitos. A ver, en primer lugar, es un tema muy complicado porque hay como una parte que es legal, otra parte que es más jurídica y otra parte que es más moral. Es que hay cosas que no, en primer lugar, hay cosas que no pueden prescribir, ¿no? O sea, si tú violas a un niño, no puede prescribir. En primer lugar, porque el niño sigue viviendo toda la vida con esta movida en la cabeza y a él no le prescribe. En segundo lugar, debo decir que igual voy a meter la pata, pero bienvenida sea. Creo que aquí en Tenerife creo que tenéis un problema con esto, con la iglesia, con un señor del que nadie habla, porque todo el mundo tiene muchísimo miedo. Entonces, a ver, la sociedad de esta isla tendría que abrirse un poquito a la verdad. Que es lo que promulga la iglesia, ¿no? La verdad. Bueno, pues ahí tienen la verdad, en este señor que ha hecho lo que le ha dado la gana durante muchos años. Pero nadie habla porque les da mucho miedo, no lo entiendo. O sea, a ver, vamos a empezar a funcionar un poquito mejor. Escuchándote, Alejandro, otra pregunta que me gustaría hacerte. Te preguntaba por la relación con el perdón, ¿no? Con este concepto. Y cuando decías al principio que te habías planteado muchas veces el suicidio, Ujú. ¿qué te ha salvado la vida? ¿Qué te hace seguir estando hoy aquí? Fíjate, no es el miedo, porque no me da ningún miedo la muerte, cero. A ver, voy a ser muy sincero contigo. Me da mucha pena dejar huérfanas a mis hermanas. Esto es lo único. Si mis hermanas se murieran mañana, yo me moriría pasado mañana. Lo único que me ata aquí son ellas, el resto no. Entonces, bueno, pues aquí estoy. A ver, las preparo, no te creas, yo lo hablo con ellas. Pero ellas me piden como plazos. Entonces yo les voy dando plazos, pero a ver, llegará un día en que ya no habrá más plazos, sinceramente. Esto no, supongo que no debería decirlo en una radio, pero es así. Es que no te puedo mentir, es así. Entonces estoy negociando un poquito los plazos, pero es por ellas, porque les haré mucho daño. Sé que se sentirán súper huérfanas. Pero si yo llevo una buena negociación con ellas, bueno, pues entonces, chao. ¿Disfrutas? Disfruto. ¿Sabes? Mi problema es que no me vinculo. No tengo capacidad de vinculación con el mundo, con la condición humana. Entonces me cuesta mucho. Necesito mucha soledad, necesito estar muy en paz. Y busco constantemente los lugares muy solos. Y la compañía de animales no humanos. Sí. Que han formado y forman parte de tu vida. Muchísima. Entonces, yo tengo una colonia de gatos que he heredado de una tía mía en mala hora porque no la he elegido yo. Y tengo 3 perros que tampoco son míos, pero que cuido yo porque prefieren estar conmigo que con los vecinos. Entonces, bueno, me llevo muy bien con la condición animal no humana. Con la humana también, pero me interesa poco. Entonces, bueno, pues estoy ahí bregando con eso. Todavía tengo curiosidad. Eso es así, soy muy niño, entonces tengo mucha curiosidad por cómo nos comportamos todos los unos con los otros. Pero no me gusta... Mira, hay algo que decía mi madre que tenía mucha razón. Y ella decía, la vida es hermosa, el mundo
no tanto. Y es así. El mundo es un asco, sinceramente. Tal como yo lo veo cuando enciendo la televisión, es horrible. Y quien diga lo contrario miente, como un bellaco. Entonces, esta capacidad de hacernos daño los unos a los otros, cuando lo dices, te dicen, sí, pero es que el hombre es capaz de las mejores cosas y de las peores cosas. Bueno, entonces, ¿por qué elige las peores cosas? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Algún filósofo de estos de la historia de la humanidad me lo puede contar? Si alguien tiene alguna respuesta, pues que nos lo cuente, porque claro. Por favor, ahora mismo. Y te la hacemos llegar también. Sí. Dices que mantienes la curiosidad, Alejandro, y la capacidad de sorpresa. No. Intento inventarla. Ahí es cuando entra la ficción. Ahí es cuando me pongo a escribir. Porque la capacidad de sorpresa... No hay. ¿Cómo va a haber capacidad de sorpresa? No. Cero, no. Pero la creo yo. Es que lo que no encuentro en el mundo lo creo. Esto es lo que me salva. Tú decías, ¿cuál es tu tabla de salvación? Esa es mi tabla de salvación. Es una vía de escape también. Sí, es una vía de supervivencia, es una vía de, bueno, lo que no tengo aquí, como tengo esa capacidad que me ha dado no sé quién, pues la creo en mis propias novelas. Entonces creo mundos en los que yo me siento muy, muy libre. Porque creo que realmente lo que nos falta y la maldición de la condición humana es que nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos. Entonces ese es el problema. Y cuando escribes, entras en esa ventana que es la pantalla de tu portátil y creas unos mundos en los que todo funciona como tú quieres que funcione. Son las 4:30, conversamos con Alejandro Palomas. Quiero que escuches esto, Alejandro, y que me cuentes. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Satie, las Gymnopédies de Satie. Bueno, es lo que yo escucho siempre, desde hace, no sé si 15 años, en mi casa, obsesivamente. Es la música que es el aire que hay en mi casa. Yo entro en mi casa y se pone esto en modo... Es que yo tengo un CD, o sea, un aparato de CD. Y entonces le pones esta cosa y siempre suena lo mismo. Que también es una buena solución porque quien viene a mi casa, que no viene nadie, pero si viene alguien, pues ya a la media hora ya se quiere ir porque siempre suena lo mismo, ¿sabes? Y no aguanta nadie. Sí, es como... Fíjate, tú oyes esto y es como si caminaras sobre las piedras de un río. Es maravilloso. Desde luego que dan ganas de cerrar los ojos, así que al menos un ratito, y seguir caminando sobre esas piedras en el río. Sí, es maravilloso. Es como tan delicado y tan pequeñito. Es como una voz pequeñita. Alejandro, cuando sales a la calle, cuando llegas a un sitio nuevo, cuando paseas, cuando te diriges hacia una función de teatro, ese ruido o ese sonido que está en la calle, te abstraes de él, te aporta... Me enloquece. O sea, fíjate, yo voy a una ciudad ahora y no entiendo cómo he podido vivir en ciudades. No entiendo que la gente viva unos encima de otros. Ya sé que parece aquí el niño pijo que está hablando de eso. No estamos hablando de eso. Yo vivo en el campo ahora, en una antigua escuela. Tengo como una estufa de leña, no tengo ni calefacción. Pero voy a la ciudad y este ruido tan infernal. ¿Cómo la gente se oye a sí misma? Es que yo no podría oírme a mí mismo, y yo vivo de oírme a mí mismo, porque para crear tienes que oírte. Entonces pienso, Dios mío, sería imposible poder vivir aquí y sobrevivir. Yo no puedo sobrevivir a estos camiones, a estos ruidos, a estos gritos, al botellón, a la agresión acústica. No sé hacerlo, ya no sé hacerlo. ¿Te cansas de escucharte a ti mismo? ¿Por qué lo preguntas? ¿Crees que soy muy cansino? No, en absoluto. Pero me ha gustado eso que has dicho, de que te escuchas a ti mismo y todos lo necesitamos, escucharnos. Y a veces uno dice, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Ya me he escuchado bastante, me apetece ahora pues escuchar a otras personas y a ver qué pasa. No sé si tú también tienes No, yo no. episodios así. No, y a mí me encanta.
me encanta, me lo paso muy bien. A ver, he tenido que aprender a tener un muy buen diálogo conmigo mismo desde pequeñito, porque cuando tú eres un niño abusado y dura mucho ese abuso en el tiempo, lo que haces es disociarte y creas un segundo Alejandro. Entonces toda la vida vas a vivir con ese segundo Alejandro que es un niño. Con lo cual yo tengo muy buen diálogo con ese otro Alejandro y hablamos mucho y nos reímos mucho y, o sea, yo tengo mucha vida que no se oye desde fuera. Y es cuando yo estoy mejor. Sinceramente, hablando conmigo mismo lo paso muy bien. A ver, es que soy muy, muy heavy conmigo también. Entonces, eso es lo que tiene cuando eres libre y te sientes muy libre, eres muy, muy terrible. Y a veces hablo con mi hermana y le digo, Mónica, tía, si la gente supiera lo que digo, lo que me digo, no me creerían nada. Me dice, bueno, pues, pero no te oyen. Digo, ya, pero se creará en algún momento alguna máquina que registre lo que piensas y te ponga un altavoz implantado en el cacumen y salte de repente, ¿sabes? Entonces, yo siempre estoy pensando, en algún momento alguien me va a implantar algo en la cabeza y la gente va a empezar a ver lo que yo digo. Perderíamos toda la magia. Y yo perdería a todos los lectores, te lo digo. Alejandro, ¿estás trabajando, estás escribiendo algún libro que esté a punto de salir o alguna otra historia? Porque claro, esa cabeza en ebullición Sí, siempre está creando, siempre está buscando otros mundos, creándolos. Sí, es tremendo. Pues mira, estoy en 4 cosas distintas. A la vez. Sí, estoy en un espectáculo, es una pieza de teatral y danza con Chevy Muraday que se titula Tantas Flores y somos él y yo en un escenario. Estamos ahora, ya hemos terminado el texto y ahora empezaremos a ensayar todo el mes de mayo para estrenar en junio en Madrid. Luego tengo una obra ya entregada, estoy trabajando en otra novela juvenil. Bueno, es juvenil, pero no va a ser juvenil, porque yo no sé hacer juvenil. Entonces, supuestamente va a ser juvenil, pero ya sé yo que va a ser para todo el mundo. Y estoy con otra historia de poemas. Estoy con un poemario nuevo. Así que, bueno, pues estoy con todas esas movidas. Mañana, dicen las madres, a las 8:30 llega el Teatro Leal de la Laguna, ese recorrido con afecto, con recuerdos, un diálogo entre Alejandro Palomas y su madre, podemos decirlo así, porque si además nos has contado que el público se convierte de alguna manera en esa figura. ¿Te llamaba tu madre de alguna manera, Alejandro? Me llamaba silencio dramático. Me llamaba Jandro. ¿Solo ella te llamaba así? Solo ella. Sí, nadie más. Nadie más. Hay alguien que me llama Jandro, pero no me acuerdo quién. No sé quién me llama Jandro. Pero nadie, nunca, ni mis parejas, ni nadie. Solo ella me ha llamado Jandro. Ni siquiera mis hermanas. Alejandro Palomas, ha sido un placer que te hayas venido hasta la radio pública de Canarias a compartir, a merendar la tarde con nosotros, a echar este ratito de conversación que nos gusta mantener, intentamos mantener sin ruido y con calma para escucharnos. Y mañana esa cita a las 8:30 en el Teatro Leal de la Laguna en Tenerife con Dicen las Madres. Te seguimos, te leemos y te queremos seguir escuchando. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti.